Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Acompáñeme a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 6 y 7. Vamos a continuar con nuestra serie de este mes titulada Familias de Fe. Eso es lo que estamos viendo durante este mes. Familias de fe. Y en Hebreos capítulo 11, versos 6 al 7, dice así la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, oiga esto, su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de familias de fe, no podemos pasar por alto los hombres y las mujeres y los hogares que tuvieron éxito en el Señor. Noé es una de esas familias. En un mundo donde se había corrompido, porque Génesis 5 dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. El tiempo de Noé y la generación de Noé era una generación que solo pensaban en hacer el mal. Solo pensaban en pecar, solo pensaban en hacer lo malo. Y en ese ambiente, Noé es considerado un hombre justo. Y es considerado un hombre que obedece al Señor. Y por esa obediencia y por esa fe que Noé tenía, logró meter al arca a toda su casa. Esas son las familias de fe que Dios está buscando en esta iglesia. Familias que tengan fe, familias que sean obedientes y familias que juntos, como familia, si son dos de la familia, si son tres en la familia, si son cuatro en la familia, no importa cuántos sean, que toda nuestra casa pueda ser levantada por el Dios del cielo y ser salvos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos que toda nuestra casa sea salva? Levanten la mano los que queremos que toda nuestra casa sea salva. Yo creo que todos. Pero es también importante poner en balanza lo que la palabra nos dice. Mucha gente cree que simple y sencillamente por haber sabido algo de Dios ya estuvo, ya van para arriba. Pero en realidad no. La realidad lo que nos enseña es que el diablo anda como león rugiente buscando familias. Eso lo estoy agregando yo. Buscando familias a quien devorar. Y por eso usted ve cómo las familias son rotas, son divididas, son destruidas de tal manera que el diablo logre por lo menos rasgar, oiga esto, rasgar a uno de los miembros de la familia y que ese no pueda ser salvo. Por eso la Biblia dice que en el tiempo final uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Eso es una manera de decirnos y de enseñarnos de que debemos tratar de vivir en fe todos, porque la salvación es personal. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es personal. Sin embargo, aunque el Señor enseña que la salvación es personal, también el anhelo de Dios es que pueda ser familiar. Es que toda la familia pueda ser salva. Por eso al carcelero de Filipo le dijeron,
cree en el Señor Dios Todopoderoso y serás salvo tú y toda tu casa. Porque el deseo de Dios es salvar. ¿Cuántos dicen amén? El deseo de Dios es rescatar familias. Pero debemos de tener bien claro que Hebreos, el texto que acabamos de leer, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que vamos a tratar de ver esta mañana es cómo desarrollar nuestra fe. Cómo hacer que nuestra fe crezca en familia, en nuestra vida personal. Cómo lograr que nuestra familia sea una familia de fe. Vamos a ver algunos elementos esta mañana que nos permitan, hermano, entender esa verdad. Y yo espero que usted pueda poner en práctica esto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Primer punto, ¿cómo desarrollamos nuestra fe? Necesitamos alimentar nuestra fe. ¿Y cómo se alimenta? Bueno, veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tiene, hermano? Dice, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta nuestra fe? Por el oído, por lo que usted oye. Si usted oye palabra de Dios, usted se va a estar alimentando. Si usted oye basura del mundo, de eso se está alimentando. Los doctores, cuando uno los va a ver y tratan de explicarnos la importancia de una alimentación saludable, nos dicen que dejemos de comer lo que usted y yo conocemos como la comida chatarra. ¿Cuántos hemos oído eso? La comida chatarra es toda aquella comida que se prepara de una manera rápida, con mucho aceite, esas famosas papas fritas que tanto le gustan. Aleluya. Tipos de comida que no son saludables. Debe de evitarlas uno. En lo espiritual es similar. Uno debe de tener cuidado de qué está oyendo de la palabra. Porque hoy hay mucha comida también. Comida buena y comida mala. En lo espiritual, en la palabra. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como diciendo, hay palabra que hay gente que la está adulterando. Hay palabra que no tiene soporte bíblico, que no tiene un fundamento bíblico. Y mucha gente está comiendo de eso. Simple y sencillamente porque en algunos casos la palabra que oye le levanta el ego. Aleluya. Le hace creer que todo lo puede uno. Y uno no puede todo. El que lo puede todo es el Dios que está sentado en su trono. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay gente que está predicando un evangelio adulterado. No voy a detenerme en qué es lo que, en qué y dónde debe de usted buscarlo. Aunque la Biblia es bien clara, lo ideal sería que usted y yo buscáramos en la palabra bendita del Señor, tal y como está escrito. Y pidiéndole al Espíritu del Señor que se encargue de revelar a nuestra vida lo que está escrito en la palabra. La Biblia dice que lo escribieron fueron inspirados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así que de tal manera que los que leemos debemos ser inspirados por el Señor. Debemos ser movidos por el Espíritu para que el Espíritu de Dios nos lo revele. Entonces, primer elemento. Nuestros hijos, nuestra familia deben de aprender a leer la Biblia, deben de aprender a leer las Escrituras, no como castigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros como padres cometemos el error de
hacer que nuestros hijos lean la Biblia como un castigo. Y ahí cometemos un error. Cometemos el error porque ningún castigo trae gozo al corazón. La Biblia dice que cualquier disciplina en el momento no produce gozo. De tal manera que cuando nuestros hijos van a leer la Biblia castigados, ¿usted cree que se les va a quedar algo? Aleluya. ¿Usted cree que van a recibir la palabra con gozo de ahí? No la van a recibir, porque es un castigo. Y los castigos no producen paz, no producen gozo. Enséñeles a leer la Biblia junto con usted. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Enséñelos a leer la Biblia. Bueno, amigo, es hora de leer las escrituras. Tú te pones ahí en un lugar y yo me pongo en este lugar y leemos las escrituras. Enséñele con el ejemplo de que la palabra para usted es lo más importante. Enseñe con el ejemplo de que la palabra de Dios le inspira y le motiva a su corazón. Y entonces nuestros hijos van a aprender a estudiar las escrituras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿con qué estás alimentando tu fe, hermano? ¿Con qué estamos alimentando nuestra fe? Las familias de Dios van a ser familias de fe cuando entendamos que nosotros necesitamos comer de la palabra del Señor todos los días de nuestra vida. Usted y yo no necesitamos palabra solo el domingo. Aleluya. Usted y yo no necesitamos palabras solo una vez al mes. No necesitamos. Necesitamos todos los días la palabra del Señor. ¿Se acuerda que la Biblia dice que nosotros no vivimos solo del pan que comemos? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bienaventurados los que le ponen énfasis a estudiar la palabra, en oír un mensaje, en atender, hermano, una alabanza en su contenido, porque hay alabanzas que los contenidos de las letras, hermano, dejan mucho que desear. A veces no tienen nada de bíblico las letras. Pero el que sabe comer bien, el que sabe saludable, le pone atención a lo que están cantando. Y si en la canción se exalta al Cristo de la gloria, esa tiene sentido, ese tiene alimento. Y si lo que se está cantando nos enseña las maravillas de Dios, ese tiene alimento para nuestra vida. Porque todo lo que muestra el poder, la gloria, las maravillas, quién es Dios, va a enseñar algo en nuestro corazón. Por eso, ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe? Aprendamos a leer. Hermano, entre los grupos étnicos y entre las razas, la raza hispana es la que menos lee. Aleluya. Eso está comprobado, eso no lo digo yo. Eso está comprobado. La generación y la raza hispana es la que menos lee. No le gusta leer. Le gusta ver novelas. Aleluya. Le gusta ver el Facebook. Le gusta ver Instagram. Le gusta ver de todo. Pero no le gusta leer las escrituras. Y nuestra fe no se va a desarrollar si no aprendemos a alimentarnos con la palabra de vida. La Biblia dice que en la palabra de Dios hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces si yo quiero tener vida, si yo quiero tener un hogar lleno de fe, necesitamos meter la palabra. ¿Se acuerda usted que allá en el Antiguo Testamento, entre las órdenes que le dieron a Moisés, es que hiciera que los hijos de las familias oyeran palabra de Dios en todo momento? Cuando salieran de la casa, cuando entraran a la casa, cuando fueran por el camino, cuando fueran a la ciudad, cuando fueran al campo, que en las casas le pegáramos textos bíblicos en las paredes,
pusiéramos textos bíblicos en las manos, pusiéramos textos bíblicos en todos lados de nuestra casa. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. La palabra trae vida y trae fe a las familias cuando nos alimentamos de esta palabra. Si queremos tener una familia de fe, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: hermano, te están hablando. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos que iban creciendo. Oh, hermano Marvin estaba hablándonos de que en nuestra vida debe morar abundante palabra del Señor. Que more en vosotros la abundancia de palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto, oiga esto, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Va creciendo. Oiga, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Las familias saludables, las familias sanas en Cristo, son familias que van creciendo en la fe. No es suficiente, hermano, déjeme planteárselo de esta manera. No es suficiente la fe que usted tuvo nada más para recibir a Cristo en su corazón. Esa fue la fe inicial, la fe como un don de Dios para que usted pudiera abrirle el corazón a Dios y permitirle que entrara a su corazón. Pero de ahí en adelante, su fe tiene que ir creciendo. ¿Y cómo se crece? Alimentándose saludablemente de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, segundo elemento. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Primero, alimentándonos. Segundo, aplicando la fe en nuestra vida. Oiga esto. Segundo elemento, aplicando la fe en nuestra vida. Ya le voy a explicar cómo. Veamos un versículo. Leemos Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Esto nos habla del hombre, un hombre de fe llamado Abraham, que usted y yo lo vemos en la escritura. Dice Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Ahí estamos, hermano. Dice: él, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Oiga, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Abraham es conocido por un hombre que tenía una fe sólida. Pero ¿usted cree que Abraham nació teniendo esa fe? No. De hecho, Abraham era pagano, vivía en Ur de los Caldeos, era babilónico. Siempre a veces la gente no repara en este detalle y piensa que Abraham era un judío piadoso. Abraham no era judío. Abraham era babilónico. En el tiempo de Abraham los judíos no existían todavía, porque los judíos vienen de Judá, del hijo de Jacob.
Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. En el tiempo de Abraham no habían judíos, no había israelitas, no habían hebreos, no había nada. Era babilónico, iraquí, por cierto. La Irak de hoy es donde estaba Babilonia. Entonces, Abraham era iraquí. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Entonces no podía ser un hombre de fe. Nunca había oído de Dios, pero Dios lo escogió a él. ¿Por qué lo escogió a él? No metamos nuestra cabeza en esto pensando que Dios escoge a los mejores hombres. No, Dios siempre escoge lo peor. A lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No crea que usted y yo estamos aquí por ser los mejores. Míreme para acá, hermano. Míreme bien para acá. Usted no está aquí porque era una chulada. Usted no está aquí porque era el mejor de todo el mundo. Usted está aquí y yo estoy aquí porque éramos lo vil y lo menospreciado. Y por eso nos escogió Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si se anima. Si se anima porque veo a algunos como no muy convencidos. Veo a algunos como, será usted, hermano, pero yo vengo de la familia. ¿Qué familia? ¿Qué? No, hermano, éramos lo vil y lo menospreciado. Escogen a Abraham y lo convierten en un hombre de fe, porque él no era un hombre de fe. Y en esa fe sólida que es considerado Abraham ya en el Evangelio, resaltan tres cosas del pasaje que hemos leído. Abraham no vio todas las desventajas que existían para creerle a Dios. ¿Cuáles eran las desventajas? Primero, que ya estaba viejito. Tenía casi 100 años. Segundo, que Sarita, su esposa, no podía tener hijos porque era estéril. Y además viejita también. Por eso dice, y Abraham creyó de esperanza contra esperanza. Como dando a entender, de plano, Abraham creyó sin que fuera posible humanamente lo que le estaban diciendo. ¿Qué le estaban diciendo a Abraham? Abraham, tu descendencia será grande. ¿Pero y cómo? Si a su edad ya no le daba, si su esposa tampoco ya no daba, las circunstancias que lo rodeaban eran imposible que pudiera tener descendencia. Eso se llama fe. Fe es creer, aunque todo sea contrario a tu vida, Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Apliquemos a nuestra vida eso. Si queremos ser gente de fe, hermano, aunque sean las circunstancias más difíciles, usted y yo creámosle a Dios. Si la Biblia dice que cuando yo ore por alguien se puede sanar, usted créalo. Y ponga las manos sobre sus hijos. Y deje inclusive que sus hijos pongan las manos sobre usted. De repente tiene más fe el hijo. Aleluya. De repente tiene más fe la niña. Y se vaya, mijita, póngala a orar a ella por usted. ¿No dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos? ¿No será que ellos pueden tener a veces más fe? Si usted como padre de repente está enfermo, ponga a uno de sus niños ahora que ya entienda lo que está haciendo. No vaya a poner al bebito con chupete todavía. Ore, mijo, ore, mijo. No va a poder. Pero los niños que ya reciben clases, que ya oyeron acerca de Abraham, que ya oyeron que Abraham era un hombre de fe, de repente pueden tener una fe suficiente para que usted y yo podamos ser sanados. Aplíquela en su vida. En su casa debe de hablarse palabras de fe. Deseche las palabras de maldición de la casa.
Deseche las palabras de división. Deseche las palabras de mediocridad de las casas. Deseche las palabras que hieren. Deséchelas y hable palabras de fe. Aunque las circunstancias no sean las mejores. Abraham creyó aún a pesar de las desventajas que tenía. Segundo elemento que resalta en Abraham es que confiaba en Dios y sus promesas. ¿Usted cree que Dios miente? ¿Cuántos creen que Dios no miente? ¿Cuántos creen que Dios es veraz en sus promesas? Créale a Dios. Abraham decidió creerle a Dios. Abraham decidió decirle al Dios: Señor, yo creo, contra toda esperanza, yo creo. Y puso su confianza en el Señor. Y el tercer elemento que resalta en el pasaje que leímos es que dice que él no dudó, no dudó, sino que creyó en la promesa de Dios, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tercer elemento de la gente de fe: sabe dar gracias al Señor, sabe dar alabanza al Señor. En todo momento, hermano, que tus labios puedan hablar de alabanza de Dios, de exaltación al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Apliquémosla a nuestra vida. Aquí hay tres cosas importantes. Rápidamente: no te fijes en las circunstancias que te rodean. Cree en las promesas de Dios y habla palabras de fe en tu casa. ¿Qué es lo que se habla en tu casa, hermano? Aleluya. ¿Qué es lo que se habla en tu casa? ¿Se habla de la gente en tu casa? Haga así con mis cejas, así. ¿Qué se habla en tu casa? Debe de hablarse de fe. Debe de hablarse de palabras de fe. Se habla de tristezas. Se habla de angustias. ¿De qué se habla? Porque si queremos un hogar lleno de fe, debemos hablar palabras de fe. Palabras que bendicen nuestra alma. Palabra que bendice en nuestro corazón. Y por supuesto podemos practicar nosotros también ser gente que alaba al Señor. Que en lugar de los gritos, aleluya, que en lugar de cosas fuera de orden, se oiga alabanzas en tu casa. Se oiga cantos. Hay cantos, hay himnos, hay alabanza al Señor que podemos hablarlo en nuestra casa. Y eso hace crecer nuestra vida y nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, entonces llevamos dos elementos. Número uno, ¿qué dijimos, hermano? Número uno, alimente la fe. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Número dos, apliquémosla a nuestra vida. Que en nuestra casa podamos hablar palabras de fe, podamos creer en las promesas del Señor. Número tres, tercer elemento importante para hacer crecer nuestra fe en nuestra casa. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, verso 19 nos da un tercer elemento importante para desarrollar nuestra fe. ¿Lo tiene, hermano? Mateo capítulo 18, verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree que esto es verdad, hermano? Yo creo que esto es verdad. Y esto nos da un tercer elemento de cómo desarrollar nuestra fe. Debemos ponernos de acuerdo en la casa. Debemos de tener un mismo propósito en la casa. Debemos, de hecho, si se puede, hermano, practicar la oración en conjunto en el hogar. Practicar la oración
en unidad en la familia, pero poniéndonos, ¿qué dice, hermano? De acuerdo. Fíjese que este texto casi siempre lo usamos para la iglesia. Hermano, vamos a orar y si la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo será hecho. La Biblia dice que donde está 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice, hermano? Casi siempre lo usamos solo para la iglesia, pero eso es para la casa también. La familia está compuesta de 2 o 3. Por eso el Señor pone 2 por lo menos, porque para ponerse de acuerdo se necesitan por lo menos 2. Bueno, hasta con uno se puede poner uno de acuerdo. Porque hasta nosotros debemos ponernos de acuerdo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la Biblia dice que el espíritu y la carne chocan entre sí. O sea que a veces ni nosotros mismos estamos de acuerdo. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, dice, y la carne, ¿qué? Es débil. A veces ni nosotros estamos de acuerdo. Sí, dice, sí, yo sé. Cuando uno le habla de que hay que orar a los hermanos, muchos dicen, sí, hermano, yo sé que pues eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero no está de acuerdo. La carne no está de acuerdo. El alma no se sujeta a la voz del espíritu. Y entonces termina yéndose a dormir mejor. Dice, no, yo mejor me voy a dormir. Mejor me voy a descansar. No tengo tiempo, es que estoy cansado. No se pone de acuerdo. Pero si logramos, hermano, que ponernos de acuerdo entre los padres, entre papá y mamá, solo ahí ya hay un gran conflicto. Porque poner de acuerdo a esos dos cuesta. Aleluya. Después llevar de acuerdo a los padres con los hijos. Es otro conflicto. Porque los hijos dicen, ay no mamá, si ya fui a la iglesia, dicen a veces los niños. Ay mamá, ya solo somos orar, solo somos leer la Biblia. Eso es muy fanatismo. No, mire, el evangelio no es fanatismo. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Si usted en alguna ocasión ha creído que el evangelio es fanatismo, usted ni siquiera ha creído en Jesucristo. Porque el evangelio no es fanatismo. El evangelio es vida y vida eterna. No hay otra forma de ser salvo si no es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿cómo desarrollamos fe en nuestra casa? Poniéndonos de acuerdo. Logre ponerse de acuerdo en su casa. Vamos a orar. Y va a ver que es difícil. Yo sé que lo que estoy diciendo no es algo que se practica comúnmente en los hogares. No es algo que se practica todos los días. A veces logramos ponernos de acuerdo y lo hacemos por una semana, por 2 semanas, pero está bien. Estamos haciendo pininos. Es peor nunca comenzar nada. Es peor nunca arrancar ningún proyecto dentro de la casa o dentro de la familia. Pero si logramos que nuestros hijos, nosotros como padres, nos unamos en la oración, podemos lograr mucho. Porque nuestra familia se va a llenar de fe. ¿Usted recuerda lo que pasó allá en Nínive? Cuando todos se pusieron en ayuno y oración. ¿Usted recuerda qué fue lo que pasó? Lograron evitar el juicio de Dios sobre Nínive. Lograron evitar que Dios destruyera toda la ciudad, toda Nínive iba a ser destruida. Pero se pusieron de acuerdo, ayunaron, oraron y hasta los animales fueron puestos en ayuno. Aleluya. No sería pecado que los niños ayunen. No es pecado que los animales aguanten hambre en un día también, ayunando. Ponga al perico a ayunar. Ponga
al hockey, aleluya. Al perrito hay que ponerlo, todo modo está muy gordo. De hecho, si usted se ha dado cuenta, cuando los dueños de casa con los perritos sucede esto, cuando los dueños de casa salen, se ha dado cuenta que cuando regresan muchas veces no han comido los animales. ¿Cuál es la razón por la que no comen mientras uno no está? No lo tengo muy claro. Hay muchas versiones de eso. Algunos dicen que no comen porque como no ven a nadie, entonces no quieren que su comida se termine, porque no saben si les van a dar más adelante. Esa es una versión. Eso podría ser Chucho precavido. Esa es una versión que existe. No lo sé, en realidad no lo sé. Pero ¿no le ha pasado con sus animalitos que hacen eso? Yo lo he visto en muchas ocasiones. Se va uno y le deja lleno los depósitos de comida y cuando uno regresa no han comido. Solo entra uno, juega un ratito con ellos y lo primero que están haciendo es comer. ¿Por qué lo harán? No lo sé. La verdad no lo sé. Pero me encanta eso que hacen, fíjense. Porque dan a entender, no sé, el aprecio, el amor que le tienen a aquellos con los que viven. A veces los animalitos están más de acuerdo con nosotros, aleluya, que la familia. Y sonría, Cristo le ama. Dele un aplauso al Señor si se anima. No, mire, yo sé que mi familia es una lindura. No, yo también sé que sí, su familia es una lindura. Pero no se ponen de acuerdo. No hay una familia de fe. Porque no se ponen de acuerdo. Y si queremos tener una familia como esa de Abraham, como Noé, a mí me encanta la familia de Noé porque por la fe que ellos tuvieron, dice, condenaron al mundo entero. Por la fe que ellos tuvieron. 8. Nosotros mencionamos a Noé como el hombre de fe y probablemente sí, porque él era el que lideraba. A él fue que Dios le habló, a él fue que Dios contactó y hizo un pacto con Noé. Pero no dejemos a un lado la familia. Si se fueron en el arca, es que tenían fe. Si se fueron en el arca, es porque creyeron a la promesa del Señor. Si se fueron en el arca, es porque, mire hermano, agarraron cada uno el martillo y los clavos y empezaron a clavar igual que Noé. Porque yo le aseguro que si la esposita le hubiera dicho, no, Noé, yo no te estoy ayudando. Ay, mira tú cómo sales con ese proyecto de tu barco, esa mentira que te han dado, a saber de dónde te inventaste eso, porque estamos en el desierto, nunca ha llovido y nunca ha habido mucha agua aquí. Así que mira tú cómo te las arreglas. ¿Usted cree que se hubiera ido la esposa de Noé ahí? No se va. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Noé, la esposa, sus hijos y las nueras, esas sí eran. Esas sí eran. Porque se fueron. Se fueron en el arca. Eran mujeres de fe. Aunque ni los nombres quedaron registrados. Ni de la esposa de Noé, ni de las esposas, no quedan registrados, pero no importa. Es que Dios no anda buscando gente famosa. Dios anda buscando gente que se salve por la fe en el Hijo de Dios. Dios no está interesado en hacer famosa nuestra familia. Lo que Él está interesado es en hacer una familia de fe de tu casa y de tu familia. Eso es lo que Dios está interesado. Y yo espero que tú estés interesado también en eso. Entonces, tercer elemento dijimos, ponerse de acuerdo. Hermano, qué lindo sería que usted
como cabeza de casa o como madre de hogar, usted levantara un proyecto en el hogar. Vamos a orar este mes de febrero, en lugar de andar pensando en el regalo de San Valentín. Aleluya. En lugar de andar pensando en eso, piense en un proyecto de oración en la casa. Piense en un proyecto de oración con sus hijos. De repente quizás la que no esté de acuerdo sea la esposa. O al revés. De repente quizás el que no esté de acuerdo sea el varón. Pero usted agarre a sus hijos y diga, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios haga de nuestra casa una familia de fe. Créale a Dios. Crea en sus promesas. Y póngase de acuerdo con uno por lo menos de sus hijos o con dos, porque está escrito donde si dos se pusieran de acuerdo, si dos se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. ¿Cuántos se necesitan en la casa que estén de acuerdo? Dos. Qué bueno sería que estuvieran todos de acuerdo, pero ¿y si no? No importa, usted haga el proyecto. Haga el proyecto de orar. Haga el proyecto de leer la escritura. Y entonces usted va a traer fe a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Veamos un último detalle para que me quede tiempo de ministrar. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Confesando y desechando todo pecado de nuestra vida. Procure que su casa esté limpia para que la fe encuentre un lugar en su vida. Es normal que nosotros querramos tener nuestra casa limpia en cuanto a lo natural. Uno barre su casa, uno limpia su casa, uno trapea o aspira y pasa trapitos en los, ¿cómo se llama? En los muebles. Es normal que uno busque tener limpia su casa. Pero ¿tiene limpia su casa de pecado? ¿Tiene limpia su casa de cosas que no deben de estar ahí? Piensa en esto, medita en esto. Porque a veces le ponemos mucho énfasis a la limpieza. Y está bien. Pero mejor si está limpia de pecados. Mejor si está limpia de cosas que a Dios no le agradan. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo desarrollamos esa actividad en nuestra casa? Confesando nuestro pecado y desechando todo lo malo que no debe de estar en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 6. Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Use este pasaje porque si hay algo que no debe de haber en nuestras casas es duda, es incredulidad. Si hay duda en nuestras casas, la fe no se va a desarrollar en nuestra vida. Y de hecho, la duda y la incredulidad es un pecado. Porque dudar de Dios es como, es el pecado de incredulidad en nuestra vida. Cuando oramos pero dudamos, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que la obra no se realice en nosotros. Entonces debemos desechar toda duda, debemos desechar todo pensamiento fuera de orden, debemos desechar nuestro pecado de tal manera que el hogar esté limpio para que la fe de Dios pueda llegar a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos hemos orado? Déjeme hacerle esta pregunta, si quiere contéstela o no, pero ¿alguna vez usted ha orado dudando, hermano?
Quizás la mayoría diga, no, no, yo, no, no. ¿Cómo no, hermano? Lo hemos hecho. A veces hemos orado pensando que Dios ya no nos oye. A veces hemos orado creyendo que Dios nos abandonó. A veces hemos orado pensando que no tenemos solución para el problema que tenemos. A veces hemos orado, hermano, dudando de la capacidad de Dios. Y eso es pecado. Pero podemos orar para confesarlo y decir, Señor, Señor, cuando usted esté en su casa, ya de acuerdo con la familia y ya orando, de repente meta esta oración y el Señor, Señor, sacamos a luz y a vergüenza toda duda de nuestro corazón. Señor, saca de esta casa toda incredulidad. Saca de nuestro hogar todo pecado y déjala limpia para que la fe en el Señor se desarrolle y podamos llegar a ser una familia de fe. Póngase de pie, por favor.